buenos días. El día de hoy vamos a empezar con la exposición, que es el trauma facial, yo y mis compañeros. Vamos a defender un caso clínico sobre un hombre de 40 años que ha sufrido un accidente del trauma facial, en el cual vamos a continuar con la siguiente, que sería IPS. En IPS vamos a proseguir a hacer la evaluación del reflejo fotomotor, el procesual y de acomodación. Para el reflejo fotomotor, como es una persona que ha tenido un trauma, lo que vamos a evaluar es la reacción que tienen las pupilas. Es decir, vamos a tener al paciente de esta manera y tenemos una linterna. Ponemos la mano y vemos si la pupila reacciona a un estímulo y si ambas reaccionan por igual. Tiene la misma reacción hacia la luz. Ahora, en el reflejo procesual, lo que se hace es que el paciente tiene un estímulo en ambos ojos, de manera directa. Hay reacción de las pupilas. Ahora, en el reflejo procesual, vamos a tratar de ver si las reacciones de los ojos siguen la señalización. Y ponemos un dedo y el paciente tiene que seguir con la vista el dedo de un extremo al otro extremo, hacia abajo, hacia arriba. Ponemos los dos dedos, movemos y vemos si el paciente ve los movimientos del dedo y reacciona. Como se puede observar, el paciente tiene buen reflejo pupilar, por lo cual no hay ninguna afectación en la vista. Vamos a proseguir con el procedimiento de suturas que se debe realizar en una herida. En este caso, nuestro paciente no tenía una herida abierta, pero vamos a enseñar el procedimiento de cómo se debe realizar una sutura. Primero, nos ponemos los guantes. Obviamente los guantes ya deberían de estar esterilizados y luego, una vez puestos los guantes, vamos a evaluar la herida y una vez evaluado vamos a limpiarlo con las gasas y después de limpiarlo y todo eso vamos a inyectar la anestesia dependiendo de la herida. Una vez hecho eso, vamos a proseguir a suturar. En este caso vamos a utilizar estos dos instrumentos, que es la pinza y la tijera Kelly, que esta va a agarrar a la aguja a esta parte, en la cual va a introducirse de esta forma, va a sacar con esta parte y se debe de acomodar dando 2 vueltas a la derecha, se sutura o se aprieta, 2 vueltas a la izquierda, se vuelve a apretar y un último o tercer nudo para asegurar, se vuelve a girar a la derecha y se asegura. Y eso sería todo en suturas. Ya, ahora en lo que vamos a hablar en lo que es ética médica, vamos a ver lo que es la ética de la investigación. La investigación es el desarrollo que se investiga la sociedad y también se van descubriendo lo que es enfermedades y etcétera. Tenemos los principios generales de la ética, que son de la investigación debe realizarse mayormente sobre todo lo que es principalmente respetando los derechos, pero mayormente se basa en los 4 principios generales de la ética, que son beneficencia, no maleficencia, y autonomía y justicia. También tenemos los que es principios éticos aplicados a la investigación, que son mayormente cuando lo que es el consentimiento informado, cuando se debe avisar a la persona todo lo que se va a ir realizando, y la divulgación de lo que es de cierta información también es lo que se puede hacer cuando... Ya, en el caso se nos muestra una fractura del ángulo mandibular izquierdo. Esta es una fractura común en la mandíbula y es el punto donde se une con la rama, donde el cuerpo se une con la rama de la mandíbula. Es una zona débil, sobre todo si hay una muela del juicio,
y puede haber desplazamiento de los fragmentos óseos. Ahora, hablando de la articulación afectada, sería la articulación temporomandibular, que es la que permite abrir y cerrar la boca y puede afectar si el cóndilo se desplaza. Los síntomas serían el dolor al masticar o abrir la boca, el ruido articular o el trismo, que es la dificultad para abrir la boca. Yo voy a continuar con los músculos afectados, nervios relacionados y vasos igualmente afectados. Entre los músculos tenemos al macetero, los pterigoideos medial y lateral y los suprayoideos. Entre los suprayoideos tenemos al digástrico y al midoyoideo. Estos músculos por lo general se encargan de la movilidad de la mandíbula y sostenibilidad del hueso ioides. Entre los nervios también están involucrados en la movilidad de los fragmentos del hueso afectado. Entre los nervios tenemos al alveolar inferior, que por lo general afecta al labio inferior. En este nervio afectado puede causar un adormecimiento en el labio inferior. Otro nervio afectado sería la rama marginal de la porción mandibular del hueso del nervio facial, provocando que el labio inferior se caiga hacia un lado. Entre los vasos sanguíneos tenemos a la arteria alveolar inferior, que causa un sangrado interno en el hueso mandibular. Tenemos también a la arteria facial, que causa una hemorragia externa a nivel de la porción mandibular, y las venas mandibulares, que causan múltiples hematomas o moretones, como le quieran llamar. Manifestaciones clínicas. Entre estas están el dolor y hinchazón de la zona fracturada, la dificultad para masticar o hablar, la desalineación dental, el adormecimiento del labio y esas cosas. Los tratamientos son que si la fractura está desplazada, se necesita cirugía con placas y tornillos, y si no está desplazada, se puede usar una fijación intermandibular. Los objetivos. Entre los objetivos están restaurar la mordida, evitar daños nerviosos y recuperar función mandibular. La mandíbula se desarrolla a partir de la mesenquima del primer arco faringeo, con un origen igual. El mesodermo paraxial contribuye a la formación de tejido conectivo y músculo. Las células de la cresta neural migran hacia los arcos faringeos y forman el cartílago de Meckel, que guía la formación de la mandíbula. Y finalmente se forma la mandíbula por ossificación intramembranosa, sin pasar por una etapa cartilaginosa. Los músculos de la mandíbula. Los músculos de la mandíbula son el massetero temporal y el pterigoideo, los cuales derivan del mesodermo maxilar del primer arco faringeo. Se diferencian músculos del esquelético bajo la influencia de señalizaciones de los tejidos vecinos. Su desarrollo de inversión en el nervio mandibular, el cual es la rama del trigeminio, ocurre a partir de la quinta semana de gestación. Bueno, en histología tenemos que relacionar el caso con el tejido óseo. ¿Qué es el tejido óseo? Es una especie de tejido conectivo especializado que se encuentra en los huesos. Este se divide en 4 fases, en 4 subtipos, que primero están las células, la matriz extracelular, el endiostrio y el periostrio. Primero, en las células encontramos las células osteoprogenitoras, que derivan de la célula mesenquimatosa y después darán origen a los osteoblastos. Después tenemos los osteoblastos, que forman el hueso y también sintetizan la matriz extracelular. Después tenemos los osteocitios, quienes mantienen la matriz extracelular. Después tenemos la última célula, los osteoclastos, quienes son responsables de la resorción ósea. Bueno, también tenemos la matriz extracelular, en la que se encuentran el GAG, el H2O, las glucoproteínas y los proteoglucanos, que son de la parte orgánica. En la parte inorgánica se puede encontrar, por ejemplo, el fósforo, el HCO, que sería el
carbonato y también muy importante es el calcio. Ya. Periósteo es la membrana que cubre. Es una membrana que cubre la superficie externa del hueso, excepto las zonas del cartílago cubiertas por el articular. Se divide en dos capas, la capa externa y la capa interna. La capa externa del tejido conectivo regular y la capa interna de las células osteoprogenitoras y osteoblastos. Ya, el otro es endósteo. Endósteo es la capa delgada del tejido conectivo laxo que cubre la superficie interna del hueso. Tejido conectivo laxo y células progenitoras, osteoblastos y el siguiente sería la regulación del caso del trauma mandibular respecto a la histología. Mecanismo de fractura que rompe las trabéculas óseas osteoprogenitoras. Reparación. El proceso de reparación donde osteoblastos formarán nuevo hueso, callo óseo. El ambiente necesario de ambiente biológico favorable para la regeneración ósea, buena vasculación, estabilidad mecánica y el aporte de nutrientes. Peligro. Riesgos de una mala consolidación si el tejido óseo no se regenera correctamente. Es todo. Gracias.